transmitiendo. Un segundito, está en la carga. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la edición de Educación en Derechos Humanos para el Chile Actual, el programa que hemos generado junto al área de educación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en la plataforma Conectados con la Memoria para este periodo especial de cuarentena. Hoy tenemos una temática muy particular y un gran invitado. Nos acompañará en esta discusión Rafael Harvey Valdés, capitán en retiro del Ejército de Chile, abogado, diplomado en Derechos Humanos de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Penal, perdón, candidato a magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca, para hablar sobre educación en memoria y derechos humanos en las Fuerzas Armadas y los desafíos actuales que esta temática nos plantea. Para esto también nos encontramos con alguien de la casa. Presento a Manuel Zúñiga, encargado de la Unidad de Pedagógica de Enseñanza Media, quien nos acompañará en esta entrevista. Muchas gracias a ambos por acompañarnos en el día de hoy. Hola a todos y a todas. Hola Rafael, un gusto tenerte acá en este programa. Gracias Adolfo por esa introducción. Es un tema muy interesante. Hemos considerado en este programa de educación en derechos humanos para el Chile actual, ¿no es cierto?, que hemos ido abordando distintas temáticas a lo largo del desarrollo de este programa, de las diferentes ediciones. Hemos hablado de medio ambiente, hemos hablado de participación, de educación, por supuesto, formal, informal, etc. Y consideramos que era muy importante también tocar esta temática sobre las Fuerzas Armadas, su formación en derechos humanos, cuánto falta en ello, y qué mejor que hacerlo con un especialista como Rafael Harvey. Pero para quienes no conocen a Rafael, quisiera invitarte, Rafael, a que pudieses tú presentarte también y contar un poco también tu situación particular en relación a esta condición de capitán tan joven, capitán en retiro, digamos, a qué se debió esa situación, para que luego pasemos a la parte del desarrollo del tema. Bueno, Manuel, gracias por la invitación. Para mí siempre un gusto poder conversar sobre esto y más encima si viene del Museo de la Memoria, merece mi mayor respeto y consideración. Bueno, para no extenderme en lo mío y sí que podamos entrar en el tema, es muy sencillo y tiene que ver también con el tema. En mi caso personal, digamos, han fallado todas las instituciones del Estado, ha habido inobservancia de tratados internacionales, inobservancia, por supuesto, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es un claro ejemplo de qué es lo que hay que cambiar, por supuesto, en el Ejército y por ende en las Fuerzas Armadas, sobre el trato y el respeto a los derechos. Así que, en mi caso, y muy sencillo, yo denuncié un hecho de corrupción. Ya sabemos la corrupción que hay en el Ejército especialmente y en las Fuerzas Armadas, y a partir de eso fui tratado como un desleal, entonces lo contrario, ¿no? La lealtad está para con la ciudadanía, el pueblo, la Constitución y las leyes, no con el mando de turno. Si no, preguntémosle cómo le fue a los que están en Punta Peuco siendo leales al mando de turno. Así que eso, lamentablemente, no tenía ningún problema hasta antes de denunciar ese hecho de corrupción, y luego una serie de persecuciones y cosas que yo creo que durante la conversación vamos a ir tocando también y yéndonos a ese problema en específico. Rafael, nosotros ya nos habíamos visto en otra actividad en el museo, y recuerdo que cuando nos reunimos esa vez, tú todavía no estaba el retiro ya asegurado, por decirlo de alguna forma. ¿Desde cuándo se da esta situación? Bueno, aquí hay algo que hay que rescatar. La verdad es que en la historia del Ministerio de Defensa y del Ejército, 210 años de historia,
bueno, nunca la única vez que un ministro de Defensa le ha dicho que no. Esto, empezando aquí, Manuel, y a todos los panelistas, tengo que empezar diciéndoles que de lo que vamos a hablar, para darle la seriedad que corresponde y sobre todo el respeto al museo, de lo que vamos a hablar no hay nada que yo les vaya a hablar que no pueda comprobar, ¿no? Así que, volviendo a la pregunta, de los 210 años de historia del Ejército y el Ministerio de Defensa, una sola vez un ministro de Defensa le ha dicho que no a un comandante en jefe. Y eso fue el 2017, mediante una resolución del 29 de noviembre del 2017, donde el ministro Gómez, José Antonio Gómez, con la anuencia y el permiso de la presidenta Bachelet, le dijo que no a la propuesta de retiro que hizo el general Oviedo sobre mí. Ya sabemos quién es el general Oviedo, digamos, y de qué anda preocupado, ¿no? Y con 4.500 millones de los chilenos en el bolsillo. Bueno, le dijo que no, por escrito, y le dijo no acepto el retiro de Harvey. Bueno, ahí en una audiencia que tuvo don José Antonio Gómez, el ministro, con don Nelson Caucoto, mi abogado, el 2017, le dijo, mira, nosotros vamos a respetar, y tengo el permiso de la presidenta Bachelet, estoy desclasificando algunas cosas, pero me parece que sí lo merece el museo. Y le dijo, mira, mientras esté la presidenta, mientras esté este gobierno, no vamos a firmar el retiro de Harvey. ¿Qué pasa si es que asume otro gobierno? No sé. Bueno, ahora sabemos, ¿no? El presidente Piñera no tiene ningún respeto por los tratados internacionales, y eso ya es algo que se ha dado cuenta todo el país. Y eso fue, lo firmó. Firmó el ministro Ospina teniendo condición de denunciante vigente, siendo el único denunciante en el Milico Gate. Lo firmó. Así que, bueno, eso en sencillo lo que pasó, digamos. Pasó este año. Este año recién, entonces, 2020, se consuma esta desvinculación tuya de la institución, del ejército. Claro, bueno, se venía proponiendo ya. Claro, exactamente. Desde el 2016, 17, 18, 19, y lo logran en el 2020. Uh-huh. Esta situación tuya particular, ¿no es cierto?, podríamos catalogarla también como una franca vulneración a tus derechos. Se produce en base a lo que tú comentas, ¿no es cierto?, de estas denuncias de corrupción en la institución que tú señalas. Pero tú ya también venías desarrollando algunas reflexiones en torno a la temática de derecho humano y cómo esta se podía incorporar dentro del ejército. Esas conversaciones, esas reflexiones tú las venías desarrollando, las venías conversando con tus pares. ¿Cómo veías antes de este proceso, ¿no?, de estas sanciones? ¿Cómo veías tú ese trabajo, digamos, dentro del ejército? ¿Qué posibilidades reales veías tú que podían materializarse esos cambios en materia de formación de derechos humanos? Claro, una serie de situaciones que yo voy recopilando a propósito, sí, de mi caso y otras cosas. Voy viendo que resulta necesario hacer algo, hacer una propuesta, digamos. Y todas estas cosas que fueron sucediendo son cobro a los soldados con cripto, de escasos recursos y familias vulnerables, los malos tratos que también recibían. Bueno, y así vamos sumando varias cosas. Y en eso presenté a partir del 6 de junio del 2018, esa fue la primera propuesta que hice, y termino con la número 19, el 31 de marzo del 2020, propuesta escrita, concreta, de más de 20 páginas de la creación de la Oficina de Derechos Humanos o Departamento de Derechos Humanos del Ejército, pero con una serie de aristas y propósitos, sobre todo todos apuntados a la educación en derechos humanos en el ejército y también a algún acto de reconciliación con la ciudadanía. Y acercarnos, incluso también se propone ahí por escrito, acerquémonos a la agrupación de familiares de ejecutados políticos de alguna forma, acerquémonos a la agrupación de detenidos desaparecidos, hagamos algún acto de conmemoración, y así varias propuestas en específico que podemos desarrollar después algunas. Parece Correcto. increíble que viniendo desde dentro esta propuesta, desde precisamente un coronel del ejército, existió reticencia, tuviste con el paso de los años,
En realidad te quiero preguntar si consideras que todo este trabajo en torno a derechos humanos puede haber sido un aliciente para la situación de sanciones que tuviste posteriormente. Yo creo que se fueron agravando en el tiempo, porque claro, como se fue extendiendo toda esta situación, claro, se fueron agravando. Pero la cultura militar no está preparada aún para hablar de derechos humanos, ¿no? ¿Qué mejor ejemplo? ¿Qué mejor ejemplo que... A ver, empecemos, yo quería comentarles algo antes, digamos. Primero, empezar comentando por qué es importante la educación en derechos humanos. Primero, no hay nada más importante que la educación, empezando por eso. Acordémonos que en la dictadura una de las primeras acciones fue la quema de libros, ¿no? Y fue también aunar criterios para enseñar la historia que yo quiero enseñar como dictadura, como régimen militar, en la educación, ¿no? Así que esa es la importancia de la educación, ¿no? Mientras más ignorante tengo a mis subordinados, al pueblo, a quien sea, es mejor para mí, menos revuelta voy a tener, menos cuestionamiento voy a tener a mi accionar. Es lo mismo que pasa acá, es lo mismo. El mando del ejército en particular, y esto quizás por supuesto es extensible, yo digo siempre el ejército porque sé de lo que estoy hablando y lo puedo comprobar, pero sí tenemos que tener en cuenta que es extensible a la otra rama de la Fuerza Armada. Pero el mando ya es ignorante, es cosa de ver las intervenciones del comandante en jefe en la Cámara de Diputados, es una ignorancia, pero impresionante, impresionante. Yo también cuando he hablado con él les voy a dar un detalle después. Pero el mando ya es ignorante, por eso que también quiere a sus subordinados con esa misma ignorancia. Acordémonos también que hemos tenido distintas situaciones como el caso de Krasnov en la escuela militar el 30 de octubre del 2018, con el coronel Villarroel, donde hicieron un pseudo homenaje a criminales de lesa humanidad. Y si no se hubiese hecho público, o con un video o algo así, no tendríamos idea. También podemos conversar de otras cosas, los programas de estudios de la escuela militar. Yo tengo los programas de estudio, y es tan impresionante que yo también tuve que conversar, en reserva, por supuesto, porque si no lo pueden afectar a los que conversan conmigo, pero muchos militares conversan conmigo. Y hay un cadete de la escuela militar, un cuarto año, que me decía antes de ayer, yo le pregunté, ¿qué materia están enseñando estos 4 años en derechos humanos? Me dijo, ninguna, mi capitán, ninguna, nada. Le dije, ¿estás seguro? Yo tengo los programas, dice derechos humanos. No, me dijo, eso, derecho internacional humanitario. Nos enseñan convenios de Ginebra, que no se le puede disparar a los que tengan la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Me dijo, eso, no es más que eso. Dije, entonces, ¿cuántos son los derechos humanos? ¿Qué saben de la Declaración de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Políticos y Civiles? Me dijo, no sé de qué me estás hablando, no tengo idea. Bueno, tengo los programas de estudios que corroboran eso, no hay formación en derechos humanos. Tengo también un documento oficial del ejército que dice que, yo pregunté por transparencia, ¿cómo se le enseña a los cadetes de la escuela militar a referirse al periodo de la historia entre el 11 de septiembre del 73 y marzo del 1990? Y me respondieron con un documento pomposo, formado en mayúscula, con Arial 24, con negrilla y subrayado, que se le enseña a denominarlo gobierno militar. ¿Cuál es el problema? Alguien puede decir, sí, pero es una cosa de semántica. Es que no es semántica. No se puede considerar el simbolismo que trae la palabra detrás. Claro. Si yo hablo de gobierno, y vámonos aquí a los datos duros, aquí no se trata de opinología. El dato duro de un gobierno, cuando hay un gobierno, significa que hay mínimas violaciones de los derechos humanos, significa que no hay políticas de Estado de exterminación, significa que hay correcta separación de los poderes del Estado, que hay un Congreso funcionando, significa varias cosas, que hay libertad de expresión, que no hubo 17 años de estado de sitio, que se podía salir. Entonces no hablemos de gobierno. Y aquí algo específico, porque muchos incluso en la política dicen, no, es que la dictadura, y no, es que el gobierno, y otros se quedan con el régimen. A ver, mi profesor de Derecho Constitucional era muy claro. Me decía, ¿de qué se trata el Estado de Derecho? Porque aquí a mí me impresiona la ignorancia de algunos políticos y exministros y ministras de este gobierno, que hablan del Estado de Derecho como si ellos a lo que se están refiriendo es a la seguridad ciudadana. El Estado de Derecho no es nada más que la correcta separación de los 3 poderes del Estado.
Cuando dentro de esos 3 poderes del Estado hay alguno, o hay 2 en manos de uno, o los 3 en manos de uno, es una dictadura. Nada más, es muy sencilla la definición. ¿Lo que pasó en Chile era dictadura? Por supuesto que sí. Claro que sí. Y eso hay que enseñárselo a los cadetes con un punto objetivo. No se necesita llevarlos o lavarles la cabeza de alguna forma, ¿no? Con puntos objetivos. Otra cosa que se enseña en la escuela militar, bueno, los profesores de Derechos Humanos de la escuela militar son todos coroneles antiguos y generales. Tengo la lista ahí. Hay un general que el año no tiene nada que ver conmigo, porque es el general Hargreaves. No tengo nada en contra de él, estoy dando datos duros. El general Hargreaves, cuando falleció Pinochet, a todo esto, qué paradoja para Pinochet haber fallecido el Día de los Derechos Humanos, ¿no? El 10 de diciembre del 2006. Bueno, a los pocos días este general Hargreaves fue nombrado como jefe de la guarnición de Santiago, el que tenía que pedir permiso al otro año para iniciar la parada militar. Y estaba en Punta Arenas, le hicieron una entrevista a un medio local, El Pingüino creo que era. Y le preguntan, general, ¿qué opina de la muerte del general Pinochet? Y dijo, bueno, yo estoy muy triste porque fui parte de la obra y considero que la obra fue muy bien hecha. O sea, casi hablando como el Opus Dei, ¿no? De la obra de Pinochet. Bueno, estaba Vivian Blanlot, de ministra de Defensa, y por supuesto ordenó su retiro. Ese general, que se fue a retiro por esos dichos, hace clase de Derecho Humano en la escuela militar, hoy día. Wow. Por ejemplo. Otro ejemplo. Nadie ha visitado del ejército ni de la Fuerza Armada, ha visitado el Museo de la Memoria, excepto quien habla. Yo fui el 2017 y así he ido el 2018, 2019. Y no lo han visitado. Y yo también pedí por documentos esto al ejército. ¿Alguien ha visitado el Museo de la Memoria? No. No está contemplado y no se ha hecho. Y el 2010 creo que lo inauguró la ministra, o sea, la presidenta Bachelet, ¿no? Bueno, nadie lo ha visitado. Y yo dejé una nota en el Museo de la Memoria, cuando fui el 30 de septiembre del 2017, donde el Museo de la Memoria hizo una presentación preciosa sobre el general Prats, y ponían sus memorias, hicieron todo un collage, pero extraordinario. Y ya el general, por supuesto que el general Prats es considerado casi un desleal en el ejército, porque era un general tan visionario que ya el 73 estaba hablando de derechos humanos en sus libros, ¿no? En sus memorias. Así que, por supuesto que estaba en otro planeta, ¿no? Ahora, yo me decía, y puse una nota ahí en el libro de visitas del 30 de septiembre del 2017, a propósito de su aniversario de muerte, ¿no? Su conmemoración de muerte, puse una nota que, bueno, el ejército es quien tendría que hacerle un homenaje a los 30 de septiembre al general Prats, y no el Museo de la Memoria, o quizás sí en paralelo, pero el Museo de la Memoria es quien reconoce su figura y su compromiso con los derechos humanos. El ejército no, de ninguna forma. Bueno, aparte de eso, no hay formación en derechos humanos, no hay formación, y esto no debería ser un impedimento. Yo, a ver, la semana pasada estuve viendo una transmisión gratuita en el Poder Judicial, abierta, y así hay varias, pero quiero dar el ejemplo más reciente, sobre una causa que alegó don Nelson Caucoto también, y varios más, la causa de los 38 ejecutados de Paine. Oiga, bastaba escuchar la hora y media que se mandó el relator. Aquí estamos hablando, insisto, no de opinología, estamos hablando de una verdad judicial. Y el relator se mandó una relación de la causa de 1 hora y media más o menos, que era realmente impactante, era pero para ponerse a llorar. Era impresionante la forma en que los ejecutaron, sin motivo, sin nada, una frialdad impresionante. ¿Por qué no va a haber transmitido dentro de un ramo en la escuela militar, haber transmitido esa audiencia? Para que los cadetes sepan, si yo he hablado también con oficiales, el 2018, cuando estaba en la división doctrina, todo lo que yo le estoy diciendo lo tengo escrito en la propuesta de Derechos Humanos, de la Oficina de Derechos Humanos. Yo hablaba con oficiales de grado mayor, ya oficiales antiguos, y como ellos ascendieron antes que yo, me decían, mi capitán, con mucho respeto, qué bueno que se mantenía por lo menos esa deferencia. Y yo les decía, oye, ustedes saben, decía algunos mayores, ustedes saben que como ejército, digamos, matamos incluso a algunos niños en la dictadura. No, mi capitán, eso no puede ser porque niños no, tienen que haber sido ejecutados políticos por algún motivo. No, niños también. No, y me decían que no. Bueno, y saben también que violamos mujeres también.
no, eso no puede ser, es imposible porque violadores y matanza de niños, no. Algunas ejecuciones de hombres sí. Bueno, entonces, ¿por qué no se sabe eso? Porque aquí también toca vidrio el INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Yo sé que hay reserva de las causas del informe Valech, el informe Rettig, pero algo hay que hacer. Algo hay que hacer, evitar los nombres quizás, pero decirle, mire, sí pasó, y con eso recién hay que crear un poco de conciencia en los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas. Rafael, y ligado a eso, mencionaste la figura del general Carlos Prats, y hay una cuestión que también nosotros en el museo, en el trabajo educativo, lo hemos ido viendo, que son precisamente los casos de mártires que hay dentro de las mismas instituciones de las Fuerzas Armadas. Ya nos vamos configurando un poco la idea, pero te hago la pregunta directamente. ¿Existe un trabajo de memoria en torno a estas figuras, o simplemente fueron esas figuras que fueron ocultadas bajo la alfombra en la historia de las fuerzas castrenses? No, solo se ha hecho algo de manera simbólica, pero después en el tiempo nada más de memoria, sino que solo que el año 2010, al inaugurar en territorios de San Bernardo, donde está el regimiento Tacna, bueno, al inaugurar el regimiento Tacna el año 2010, se le puso Campo Militar San Bernardo, se le puso una placa no tan grande, muy pequeña a la entrada de la unidad, Campo Militar del General Carlos Prats. Nada más, digamos. No, hubo una inauguración, fueron algunas autoridades de gobierno de ese año, pero estamos hablando del 2010, esta presidenta, creo que estaba entregando la presidenta Bachelet, ¿no? 2010, no recuerdo bien. Sí. Pero fue el gobierno de ella que seguramente ordenó algo así, y dijeron, ya, bueno, pongamos un segundo nombre a esta unidad y pónganle Carlos Prats, y ahí quedó, digamos, ni siquiera le pasan un poco de brazo para limpiar las letras de la placa, no hay nada más. Y del general... De hecho, corrígeme si me equivoco, pero la figura de Carlos Prats no estuvo incluida en la lista de comandantes en jefes hasta que la Corte Suprema exigió que fuera restituido. Bueno, eso no sé. Yo sí vi, por ejemplo, en el listado de mármol, donde están los comandantes en jefe en la escuela militar, sí estaba. Quizás en algún otro listado se tiene que haber hecho, como tú dices tú. Yo creo que es muy probable. Y bueno, no existe más memoria que eso, pero sí existe memoria en todos los años, en dependencias militares, cuando se conmemora una misa más, se hace una misa para la fecha de los caídos del Cajón del Maipo, la escolta de Pinochet. Ahí sí hay memoria, hay una misa. Bueno, yo propongo en la creación de la Oficina de Derechos Humanos, hagamos algo de ese tipo, pero invitemos a distintas agrupaciones de derechos humanos, hagamos algo para el 10 de diciembre, una conmemoración pequeña, no se trata de pedir perdón, incluso habría que hacerlo, algunos, ahí me criticaban algunos opinólogos de extrema derecha, que no se puede conversar, pero yo escuchaba cómo me criticaban, y uno decía, y que se cree muy erudito, no quiero ni siquiera nombrarlo, pero son 3 hermanos que se creen eruditos, ¿no? De apellido extraño, más o menos alemán. Y uno de esos decía, mire, ¿qué se cree Harvey diciendo que pidamos perdón a las víctimas del gobierno militar? Eso nunca se ha visto en ninguna guerra en el mundo. Bueno, está bastante mal informado ese señor. Porque fíjense que el presidente Obama fue el primer presidente que en su periodo viajó a Hiroshima y Nagasaki a pedir perdón. Entonces, ¿se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer, si eso no hay ningún problema con eso. Claro que se puede hacer, pero mientras tengamos comandantes en jefes como Oviedo, que tenía un hermano procesado por causas de derechos humanos, por supuesto que no iba a hacer nada en relación al tema. Mientras tengamos un comandante en jefe como el actual, el general Martínez, que andaba, no se olviden, porque a mí me da risa ya, de verdad. Porque hace 2 semanas atrás estaba el ministro Desbordes en Tolerancia Cero. Le preguntaron si él creía que todavía habían pactos de silencio en el ejército. Y él dijo textual, no me cabe duda que si el general Martínez tuviera alguna información sobre pactos de silencio que tengan que ver con el régimen militar, lo entregaría. Yo le quiero recordar al señor Desbordes que el año pasado el general Martínez asumió la defensa del ejército a propósito de un recurso de protección que puso un gran abogado que es Luis Mariano Rendón, víctima de la dictadura,
puso un recurso de protección para que sacaran las fotos del Mamo Contreras de la Escuela de Ingenieros y la Academia de Guerra. Y el comandante en jefe asumió una férrea defensa él mismo, ni siquiera lo representó el Consejo de Defensa del Estado, no quiso que lo representara el Consejo, no quiso ni siquiera se lo encomendó al segundo al mando del ejército, al tercero, para no verse él involucrado, no, él asumió la defensa completa y todos los escritos que están enviados por el ejército a la Corte de Apelación en Santiago y a la Corte Suprema son firmados por él. Bueno, cuando la Corte de Apelación en Santiago, y tuvo una actitud bien miserable el general Martínez, porque dijo en su respuesta a la Corte el año pasado, cuando le pidieron informe, dijo que él no le constaba que tuviera algún daño o que le afectara de alguna forma a Luis Mariano Rendón que estuviera en la foto del Mamo Contreras. Bueno, se le olvidó revisar el adjunto número 7 que puso Luis Mariano Rendón, donde acredita el informe Rettig que sí es víctima. No le bastó al comandante en jefe, ¿no? Para él no era prueba. Bueno, estoy hablando del negacionismo a que hemos llegado. Luego, cuando la Corte de Apelaciones falló, apeló al comandante en jefe diciendo que no quería cambiar, no quería sacar las fotos, comparándolo incluso con José Miguel Carrera, con alguien, no sé qué comparaciones el comandante en jefe. Entonces, ya y se da a entender, algunos creen que el general Martínez es el gran democrático, ¿no? El general republicano se autodefinió él en una entrevista en La Tercera. Le hicieron una entrevista el domingo pasado en el diario corporativo de la Fuerza Armada, el Mercurio. Y en esa entrevista que le hizo el diario corporativo, la periodista, que es hija de un coronel, la periodista, le dice: general, ¿y usted es muy amigo del señor Vivanco? Sí, claro, tengo una gran amistad. Digamos que el señor Vivanco no es una referencia muy, muy austera de los derechos humanos, ¿no? De hecho, está cuestionando, hoy día salió también en el diario corporativo, está cuestionando el proyecto del negacionismo. Dice que hiere o afecta la libertad de expresión. Es el señor Vivanco, ¿no? Rafael, bueno, tú nos has relatado en base a hechos, ¿no es cierto?, esta suerte de doctrina que todavía estaría imperando dentro del ejército, y presumimos que también en las otras ramas de la Fuerza Armada, respecto de por un lado, negacionismo, por otro lado, no reconocer, no hacerse parte, ¿no es cierto?, de esta memoria, que además está consagrada en base a unos informes, como el informe de Rettig, ¿no es cierto?, de la Comisión de Verdad y Reconciliación, y también el informe de Balich sobre prisión política y tortura. Me imagino que esos informes no creo que estén presentes en ninguna biblioteca de las escuelas matrices, lamentablemente. Presumo que no deben estar muy presentes esos informes ahí. Pero quisiera también preguntarte sobre qué cambios propones tú y cómo los visualizas con las actuales generaciones de oficialidad en materia de cambio doctrinario. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de la obediencia absoluta, digamos, obediencia debida? Por ejemplo, ese es un elemento ahí que creo que quizás sea parte de un nudo crítico, digamos, a resolver. Sí, bueno, en concreto, Manuel, porque muchos han hablado, y también políticos que yo admiro, y de centro izquierda, muchos han hablado, de partida no se meten mucho, yo no sé por qué sigue el temor, sí sé, digamos, ahí les voy a comentar por qué sigue el temor civil hacia el militar. Pero muchos hablan, no, que hay que hacer cambios y mejoras, pero no hablan de qué. Yo creo, y así en la misma línea yo oí los dos artículos que me enviaste de tu autoría, Manuel, muy interesantes. Y yo creo que va en la misma línea. Aquí lo que debe haber en concreto es una política de educación, pero de nivel país. Digamos. No podemos cambiar si nos referimos a dictadura, régimen o gobierno, dependiendo de qué gobierno está. No, una estructura de nivel país. Eso hay que sacarlo en el Congreso y definir. Esto es lo que se va a enseñar en las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas. Y así se va a enseñar derechos humanos, y aquí tiene que involucrarse el Ministerio, por supuesto, el Ministerio de Educación, el INDH, no solo puede ir a hacer una clase magistral una vez al año, hacer cursitos en la Fuerza Armada, esto es algo estructural, es algo completo, estructural, tiene que ser sistémico. Se tiene que involucrar el Ministerio de Defensa, se tiene que involucrar el Ministerio de Educación, el Colegio de Profesores tiene que estar encima también,
Yo sé que el colegio de profesores tiene una serie de cosas que hacer. Tiene cosas muy importantes, hay una deuda histórica con los profesores, pero para llegar a hacer o a materializar esas cosas esas cosas que quiere hacer el colegio de profesores y la deuda histórica del colegio de profesores, tenemos que asegurarnos también de que los militares van a ser, las Fuerzas Armadas van a ser espectadores de todo este cambio que viene constitucional y todas las elecciones que vienen de aquí adelante. Asegurémonos primero también de garantías de no repetición y después hagamos democracia tranquilo. Pero no podemos estar viendo que quizás si viene un nuevo estallido y si sacan al presidente y asume el comandante en jefe. No podemos estar con ese miedo. Y para eso tiene que haber educación en derechos humanos. Y enseñar la verdad, digamos, enseñar, hacer de estas conferencias que le acabo de hacer yo de los 38 ejecutados de Paine, enseñárselas, ponérselas ahí en la sala de clase a los alumnos, para que vean la realidad, una verdad judicial, o sea, que no hay opinología. Sobre lo esencial que me acabas de decir tú, Manuel. Bueno, y antes de eso, a propósito de tu columna sobre el juramento de la bandera. Bueno, ¿por qué no hay que cambiar el juramento de la bandera? De partida, el juramento no, todos los generales han faltado al juramento. 2 excomandantes en jefe también obviaron el juramento. Esto de cumplir con las leyes y reglamentos, tengo cuatro roles de sentencia de la Corte Suprema en los últimos 4 años, en donde declaran ilegal y arbitraria actuaciones de las Juntas Generales. Entonces, la verdad es que no está sirviendo de mucho el juramento. Ahora, jurar por Dios y por esta bandera, bueno, hay que jurar por la ciudadanía, si Dios está bien, Dios nos puede estar viendo, definir algunos destinos desde su aposento, pero aquí estamos hablando de cosas materiales, terrenales. Tenemos que jurar por la ciudadanía, o sea, es a quien hay que defender, la ciudadanía, el pueblo, no por Dios y por esta bandera. Lo principal, y que esto ya tiene que ser de cambio de nivel constitucional, Manuel, de nivel constitucional. Yo hice una columna sobre esto en el grupo Estudios Pelantaro, que ahí estamos junto con el gran profesor Salazar, ¿no? Y hemos hecho varias reflexiones. Pero yo hice una columna sobre esto que es esencial. La obediencia tiene que ser reflexiva. Si hay un pilar fundamental de la corrupción, corrupción no es solo dinero, Algunos me decían, no, es que estáis hablando de plata. No, corrupción es salirse de la norma, de la línea, todo lo asocian solo al dinero, al desfalco. No, corrupción involucra todo. Y de la corrupción vienen los abusos y la impunidad. Pero aquí hay algo esencial, que uno de los pilares fundamentales de la corrupción, los abusos y la impunidad es la justicia militar. Y de ahí viene también la obediencia absoluta. Y aquí, ¿a qué cambio constitucional quiero apuntar? Y tengo que hacer esta pequeña introducción. Acordémonos de la tragedia de Antuco. El año 2005, en mayo, el mayor Cereceda, digamos, no escuchó a sus subordinados, a los expertos en montaña. Yo vi los expedientes, que le decían, mi mayor, no es bueno marchar porque, mire, podría haber complicaciones, los soldados vienen recién llegando, tienen un mes de instrucción, no sería bueno, puede haber viento blanco, no, guarden silencio, se callan y obedecen mi orden. Y le aseguro, Manuel, que el que no hubiese cumplido esa orden se va de baja y a la cárcel. Las dos cosas, que están acostumbrados los militares cuando tienen un ensañamiento contra un subordinado. Por lo menos, y ahí hago la diferencia, en la PDI, cuando pasa algo así, como no son tan jerarquizados, listo, tratarán de desvincularlo, pero no se va a la cárcel. La justicia militar sí. El brazo armado, la corrupción. Bueno, marcharon y tenemos el resultado, 44 soldados muertos y un sargento. Mientras, el mayor Cereceda se quedó en la oficina con calefacción, por supuesto, ¿no? Ahora, de eso, ¿qué pasó ahí? Lo único que hizo el gobierno de la época fue que el año 2006 sacaron la Ordenanza General del Ejército. La sacaron con gran pomposidad. Esto también está en la propuesta que hice de la Oficina de Derechos Humanos. Y con gran pomposidad firmó el presidente Lago, el ministro Rabinet y el comandante en jefe de la época, el señor Cheire. Bueno, esa Ordenanza General del Ejército de partida, empezando porque ni siquiera dejaron fuera a la Armada y la Fuerza Aérea, se apuntaron solo al Ejército, dijeron quizás los problemas de subordinación absoluta son solo al Ejército. Me parece a lo menos denominarlo egoísta, ¿no? Por no decir un descalificativo. Pero lo dejaron en el Ejército.
El artículo 58 de la ordenanza, que es bastante breve, la ordenanza general del ejército, habla de la obediencia reflexiva. Y no habla nada nuevo, porque esto está ya en el Código de Justicia Militar, y para allá voy. Habla de que cuando el subordinado pueda apreciar que la orden del superior pueda incurrir en un ilícito, en un mal superior, tendrá la obligación de representar a sus superiores esa orden. Eso sí, digamos, y va también apuntado con otros términos muy vagos a que quizás podría dejar de cumplir la orden. Algunos militares de la época dijeron, no, esto es el permiso a la insubordinación. Así lo denominaron. Bueno, no es así. Pero ustedes van a entender, esta ordenanza general del ejército quedó de rango legal reglamento. Reglamento. ¿Qué ha pasado a través de los años? Vámonos a un ejemplo del año pasado. Bueno, también el mismo año que pasó Antuco, acuérdense que en la Antártica, un comandante, a algunos militares se les perdió un trineo en la base antártica, le dijeron, mi comandante, vamos a buscarlo otro día porque ahora va a estar complejo el clima. No, lo van a buscar ahora porque mi general, ¿cómo le explico a mi general que perdimos un trineo? Están los expedientes también, y le dijeron, pero mi comandante, lo pagamos, ¿cuánto vale el trineo? Si una cuestión que lo vamos a pagar. No, la van a buscar ahora de inmediato. 5 muertos. Bueno, vámonos al año pasado, el soldado de tropa profesional David Veloso en Antofagasta, a propósito del estallido social. Mientras estaban subiendo las tropas al avión para venir al control del orden público, o muchedumbre, como le dicen los militares, muchedumbre, ¿no? No saben que es su propio pueblo, ¿no? Bueno, al control del orden público, este soldado David Veloso dije, mire, yo creo que no es conveniente ir, la verdad es que yo estoy de acuerdo con las demandas de los ciudadanos, permiso, voy a dejar el fusil acá al lado, así que no voy a cumplir. Oiga, ¿estaba aplicando la obediencia reflexiva? Por supuesto. Tuvo faltas de respeto, le pegó a alguien, ¿no? Con el fusil al lado. Algunos dicen, ¿botó el fusil? No botó el fusil, lo dejó al lado y dijo, mire, yo no voy a ir. O pido permiso para no ir. Oiga, le cayó la peor represión que le pudo haber caído. Se fue preso ahí. 3 semanas también en prisión preventiva, igual que yo. 3 semanas en prisión preventiva y estoy seguro que lo van a condenar. Ahora, la defensa de él alegó obediencia reflexiva. Él representó que no era bueno venir a controlar el orden público, que quizás no había preparación para eso y podía haber un mal mayor. No, insubordinación. Cuando la defensa alegó la obediencia reflexiva, le dijeron no es que gracias al presidente Lagos y al ministro Rabinet, la obediencia reflexiva solo quedó de rango reglamento. Y el Código de Justicia Militar, vigente al día de hoy, en su artículo 337, ordena la obediencia absoluta. Y nadie ha reparado en eso, Manuel, excepto tú con tu pregunta. Nadie ha reparado en que hoy día, incluso dice el Código el artículo 337, dice, si el inferior representa que la orden puede estar mal dada y el superior mantiene la orden deberá cumplirse en los términos dados. Se acabó. No hay más. Bueno, ese cambio, Manuel, tiene que venir de nivel constitucional. Claro, Rafael, siguiendo un poco esa lógica de lo importante que sería modificar el Código de Justicia Militar, ¿qué otros cambios crees tú serían necesarios para, por un lado, hacer de estas Fuerzas Armadas más fiel reflejo de lo que ha cambiado en Chile, digamos, de lo que ha pasado en Chile en materia de memoria, de derecho humano, y también, sobre todo, pensando en la familia castrense, que tradicionalmente creo que han vivido también situaciones internas de mucho abuso institucionalizado, en donde es difícil muchas veces encontrar canales para representar sus propios derechos, digamos. ¿Qué cambios crees tú que sean necesarios ahí, pensando quizás en este proceso que está en marcha, este proceso de reformas constitucionales para Chile? Bueno, Manuel, antes de ir a esa pregunta, se me había olvidado comentarles algo que es relevante, que al día de hoy se enseña en la doctrina de la enseñanza del ejército. Tenemos un reglamento de operaciones militares
que es el RDO 00200 del año 2012, pero está vigente, digamos, se enseña. Dentro de ese reglamento de operaciones, está dentro de las operaciones militares contra un posible adversario, está la palabra y el término y una acción militar que se llama aniquilamiento. Si uno busca, porque dice, y entonces se logrará con el comandante el aniquilamiento del adversario. Bueno, si uno busca el aniquilamiento en la RAE, en la Real Academia Española, dice hacer desaparecer. O sea, no hemos aprendido nada. Todavía tenemos un concepto de hacer desaparecer a un eventual adversario. Entonces es impresentable. Esto también lo puse en la propuesta de la Oficina de Derechos Humanos, ¿no? 19 veces, pero no le interesaba a nadie, ¿no? Y hacer desaparecer. Yo busqué en todos los convenios de Ginebra, los leí completos, sus protocolos adicionales también, en ninguna parte dice hacer desaparecer al adversario. En ninguna parte. De hecho dice neutralizar, parar la amenaza, una vez que ya no haya amenaza, detener, pero aniquilar, no, en ninguna parte. Bueno, ¿qué cambio hay que hacer? La eliminación absoluta de la justicia militar, absoluta. Yo he visto parlamentarios que dicen, no, es que solo quede para delitos militares. No, porque son tan amplios los tipos penales militares que son de partida. Yo declararía inconstitucional, tanto que le gusta a este gobierno, el Tribunal Constitucional, hay que declarar inconstitucional el Código de Justicia Militar completo. Los tipos penales, por ejemplo, el tipo penal de la sedición, el 276, dice, el que inste al desorden o al incumplimiento de deberes militares del personal a su cargo. Oiga, eso da para todo, porque yo puedo decir, y voy a ser irónico porque realmente es así, si un militar, un comandante de cualquier grado, cabo, lo que sea, le dice a su soldado, ya, pónganse ahí para la foto, ahora desordénense para la foto, instó el desorden. Entonces el ejército lo va a ocupar para todo, cualquier desorden, no, esto es justicia militar, no puede ir a la civil, justicia militar, hay que eliminarla completa, de raíz, no puede existir. Ya tenemos condenas internacionales contra la justicia militar y es el mejor brazo armado de la corrupción, de la impunidad y los abusos. Eliminada, completa, de raíz. Si no, yo te digo ojalá que grabada esta conversación, te lo digo ahora, Manuel, vamos a seguir siendo testigos de fraudes, de abusos y de impunidad. Después, bueno, la formación en Derecho y Derechos Humanos de los oficiales y suboficiales de las ramas de las Fuerzas Armadas. Es impresionante el poco apego al derecho. Insisto, yo tengo 4 roles, y ese es un ejemplo que pongo yo al máximo nivel, pero hay mucho hacia abajo. Pero tengo 4 roles de la Corte Suprema que dice, la Junta de Generales actuó de manera ilegal y arbitraria con el funcionario XXX y debe restituirlo en sus derechos. Y seguimos lo mismo, y sigue, está lo mismo. Porque tampoco el Ministerio de Defensa toma alguna acción. Oiga, si estamos hablando del máximo tribunal del país que encuentra un acto ilegal y arbitrario de un funcionario público y queda todo en la impunidad, no hay respeto ni apego a los derechos y menos a los derechos humanos. Entonces, eliminación de la justicia militar, formación en derechos y derechos humanos y la obediencia reflexiva del máximo nivel legal. Eso creo yo que son los cambios que tienen que existir. Rafael, ligado a eso, te quería consultar sobre algo que vimos particularmente a partir del 18 de octubre, que también se ha mantenido hoy en el periodo de cuarentena, que tiene que ver con la utilización de las Fuerzas Armadas para el resguardo público, en el fondo, en formato de seguridad no nacional, sino que interna. Y en ese aspecto, la Comisión Interamericana ha sido muy enfática en decir que no se pueden ocupar Fuerzas Armadas para disturbios internos. ¿Cómo se ve estas situaciones desde dentro, en tu propia experiencia? A ver, falta también formación en reglas del uso de la fuerza. Nosotros la única experiencia que tenemos de reglas de uso de la fuerza y de interacción en el resguardo público viene de haber estado en Haití. Ahí, digamos, se entrenaba a los militares en ese tipo de acciones. Pero desde el 2017, y también esto está en la propuesta que hice sobre la creación de la Oficina de Derechos Humanos al Ejército, está de que yo desde el 2017 vine preguntando y
y tratando de exponer a los militares y hacer clases de reglas del uso de la fuerza, porque a un militar, cuando le dicen, oiga, estamos en estado de excepción, y estado de excepción hemos tenido varios, lo que pasa es que ahora ha sido relacionado al orden público, pero antes, bueno, han sido sobre distintas catástrofes, sobre volcanes y, bueno, y desastres que tienen origen en fenómenos naturales, porque no son desastres naturales, no, son desastres a propósito de origen natural. Bueno, ahí propongo y digo, mira, déjeme hacer clase, porque los militares creen cuando dicen, ya, estado de excepción, listo, rápidamente subir al camión, primero retiran armamento, equípense. Estos tipos creen que hay que salir a disparar, digamos, o sea, y qué bueno, porque vamos a tener algo, vamos a ejercer algo sobre lo que nos están enseñando, ¿eh? Vamos a aplicar algo de esto del uso del armamento. Eso es lo que creen, ¿no? Lo único que hace un estado de excepción constitucional es restringir ciertos derechos, nada más. No es represión ni disparar, pero los militares creen eso. Y les falta esa formación también. Por supuesto que me dijeron que no necesitaban las clases que yo quería hacer. Y así las tuve que hacer en otras partes. Tengo también los nombro también, unos diplomas cuando me invitaron a la UNIAC a hacer clases en 2017 sobre la regla del uso de la fuerza, en estado de excepción constitucional, justamente lo que pasó en 2019, ya venía hace 2 años viendo esto. Y tenemos que entender que lo que hay que reducir, cuando ya estamos controlando el orden público, lo que hay que reducir es la amenaza. Pero una vez que se reduce la amenaza, y esto tampoco a veces lo ha entendido Carabineros, se reduce la amenaza, se detiene a quien se tiene que detener o retener en el caso de las Fuerzas Armadas, y se acabó, digamos, hasta ahí llegó. Se entregará en manos de otras autoridades, ya sabemos cuál es el procedimiento. Pero lo que no entienden es que desde ahí para adelante no le puedo hacer nada al detenido. No, eso no lo han entendido alguna fuerza, porque no se les enseña. No se les enseña. En un país como Chile, que como tú muy bien planteabas, donde las Fuerzas Armadas han tenido que cumplir otros roles, sobre todo con los desastres provocados por los terremotos, los volcanes, etcétera, los aluviones, lo mínimo que uno esperaría es que hubiera una formación, aunque sea básica, en protección y control de civiles. Aparte, claro, que los civiles no podemos seguir viendo que ven que son los enemigos. No, son justamente a los que hay que ir a defender, ¿no? Así que no son, porque tenemos todavía el concepto del enemigo interno. Acordémonos, a ver, el año pasado, 2 titulares del 10 de agosto del 2019, en La Tercera y la Bio Bio, titulares, digamos, impresentables. Inteligencia del Ejército espió a 4 denunciantes de corrupción y a Mauricio Weibel. ¿Qué teníamos en común? Yo estaba dentro de eso, y de hecho era el de mayor jerarquía de los espiados. ¿Qué teníamos en común? Los espiados con Mauricio Weibel haber denunciado hechos de corrupción. Entonces, ¿en qué diablo está pensando el gobierno, los mandos, digamos, los que ordenan este tipo de acciones? En proteger toda la corrupción institucional, liquidando a los denunciantes, porque ellos son los enemigos, y así mismo lo piensan con los civiles. Yo estoy seguro, y no tengo antecedentes para comprobarlo tan fehacientemente, sí tengo indicios documentales y se los traté de entregar al ministro Ospina, pero como no quiso conversar, no pude, de que también ha habido espionaje en contra de civiles, autoridades, jueces. Yo estoy seguro que lo hacen y lo van a seguir haciendo. Lo van a seguir haciendo. Entonces ese concepto del enemigo interno, no, ya es suficiente, ¿no? Y perder el miedo. La autoridad civil tiene que perder el miedo. Hay muchos ejemplos de cómo ha perdido el miedo nuestros vecinos, así que aquí no hay que irse a Estados Unidos, donde realmente el presidente de la República de Estados Unidos se cree el comandante en jefe y saluda con mano en visera. No, vámonos aquí al lado nomás. Acuérdense cuando fue presidente Kirchner en Argentina y dio una revista, digamos, pasó haciendo una revisión a la Escuela Militar Argentina y vio un cuadro, un óleo, parece, del dictador allá, el general Videla. Y dijo, oiga, sáquenme este cuadro acá. Iban a mandar un soldado. Y yo, oye, soldado, que saque el cuadro. No, que lo saque el director de la Escuela Militar. Usted lo saca. O sea, eso es mandar a las Fuerzas Armadas, y hay que perder el miedo a los civiles. Oiga, yo creo y espero, digamos, no equivocarme, no se van a tomar el poder de nuevo. No, hay que perder ese miedo. ¿Y por qué? Uno de los motivos de que no se van a tomar el poder de nuevo es no porque tengan la convicción de no hacerlo, no, porque saben que hay consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Y qué bueno que exista, la notificación tácita de una consecuencia, una real notificación,
Punta Peuco. O sea, el militar dice, mire, si yo cometo aquí un crimen de lesa humanidad muy grave, voy a terminar en Punta Peuco. Eso es lo único que los detiene. Lo que nos falta ahora es lograr la convicción de que no tienen que hacerlo, no solo por la consecuencia, sino que logren la convicción de no cometer crímenes de lesa humanidad. Rafael, quisiera comentarte que en las redes sociales, bueno, nuestro programa está siendo muy comentado, con muchas visitas online, y va a quedar grabado también para que sea compartido a través de las plataformas del Museo de la Memoria. Vamos a saludar a Mariana Cáceres, Carlos Humberto Vázquez, Nancy Elgueta, que envían saludos, palabras muy elogiosas para Rafael Harvey, ¿no es cierto?, por lo que, por la valentía, señalan por acá. Así que hartas reacciones en materia de redes sociales. Quisiera hacerte la consulta vinculada a lo último que decías, justamente. Sabemos de que existe, al menos incluso en la actual Constitución del 80, aparece consignada la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, al poder político, al menos así aparece consignado. Pero hemos visto en la práctica que las Fuerzas Armadas se sienten y se autoconciben como bastante autónomas. Y de hecho la misma ciudadanía muchas veces cuesta hacer entender que las Fuerzas Armadas son parte integrante del Estado, digamos, ¿ya? Y no son un ente autónomo al margen, digamos. ¿Qué crees tú que se requiere como hechos concretos para afianzar esa plena supresión, ¿no es cierto?, dominio del poder civil, de la ciudadanía, respecto de este componente específico que es las Fuerzas Armadas? Ya. Manuel, antes de contestar, te quiero preguntar si antes de que terminemos las últimas preguntas, si me pueden dar 3 minutos al final de una reflexión que quiero compartir con ustedes, ¿sí? Por supuesto. ¿Sí? Bueno, Manuel, sobre la pregunta. Algunos ejemplos concretos de que no se ha entendido que la autoridad civil es quien manda, es lo siguiente. El 2016, bueno, en la Constitución, que tanto le gusta a este gobierno, en la Constitución, dentro de las potestades exclusivas del presidente de la República, que está en el artículo 32, en el numeral 16, dice que es potestad exclusiva los ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden. Bueno, en 2016, a mí me pasaron a retiro efectivo. Me dijeron, mire, hasta luego, entregue sus cargos, entregue el uniforme, váyase a su casa, no nos vemos nunca más, hasta luego. Y ni siquiera estaba firmado el decreto del presidente, de la presidenta. No, pero ellos hicieron un documento dirigido a la presidencia que decía, dispone retiro absoluto del capitán Harvey. ¿Dispone? No. Si es propone. Entonces, volvemos a la semántica. No, propone a la autoridad civil. Y como no le resultó, porque siempre le habían dicho que sí, y ahora el ministro Gómez dijo que no, y vieron que ya llegaba marzo, abril, sin que el ministro Gómez dijera que se firmó el retiro a Harvey, me tuvieron que llamar. Me llamaron, me dijo, ¿sabe que tiene que presentarse a trabajar? Dije, ¿por qué? ¿Por qué no ha firmado el ministro? Ahí se dieron cuenta. Entonces, oiga, por favor. Ahora, otro ejemplo, más cercano. El año pasado también, para el estallido social, el 18 de octubre, todos tienen como un gran republicano al general Iturriaga, bueno, porque le contradijo al presidente. No hay que perderse ahí. Lo que yo conozco al general Iturriaga. Lo que hizo el general Iturriaga es justamente un ejemplo de insubordinación y de no respeto a la autoridad civil, independiente que el presidente haya dicho ese disparate. Lo que tenía que hacer el general Iturriaga es decir, mire, sobre su pregunta, yo creo que el presidente lo dijo en sentido figurado y metafórico. Nada más, se acabó. Porque es su jefe, pero el general Iturriaga no es un gran republicano. No. El general Iturriaga no entiende, así como no entiende el alto mando, que su jefe es el presidente, sea quien sea. No lo entienden.
creen que es tanta la subordinación a la verticalidad que mi general es mi general. Y mi general es el que manda, ¿eh? Y si mi general dice algo, así se cumple y mi general está por sobre las leyes. Mi general dijo. Cuando uno les pregunta a veces, yo les preguntaba, pero ¿quién le dijo eso, mi coronel? Eso no es así. No, es que mi general dijo. Pero si la ley dice otra cosa, bueno, es que... Y ahí tenemos el ejemplo del poco respeto, insisto, a la ley y a la autoridad civil, porque finalmente la ley es la manifestación de la soberanía de la gente, ¿no? De la voluntad soberana. No cumplen la ley. Cuatro fallos de la Corte Suprema, actos ilegales y arbitrarios, el general Iturriaga cuestionando al presidente, el general Martínez, la entrevista que se mandó ahí el Mercurio, está pero al borde de la deliberación también, sea quien sea la autoridad civil, y así, lo que falta entonces es autoridades civiles con mayor fuerza y con menos tejado de vidrio, porque yo creo que lo que no hacen, sobre todo este gobierno, como no se ponen los pantalones con las Fuerzas Armadas, yo creo que con estas mismas escuchas telefónicas y espionaje que lo ocupan, yo sé que lo hacen con todo, digamos, con todos, con los civiles también, con dirigentes políticos, con dirigentes sindicales. Bueno, yo creo que tienen temor de tomar acciones de autoridad y de justicia, porque dicen, bueno, y si me sacan algo, y si me graban una conversación, los militares, y toman alguna represalia, mejor no hago nada. Y se quedan así, de espectadores. Cuando el comandante en jefe actual, acuérdense, el 20 de noviembre del 2018, habló una serie de disparates, pero que son impresionantes. ¿Ah? Aquí hago un nuevo enlace y comparación a nuestros vecinos, Uruguay, que no está mucho más allá. El año pasado hubo un titular en donde el presidente de Uruguay dejó sin sueldo un mes al comandante en jefe. Lo castigó, igual que niño chico, un mes sin sueldo. O sea, imagínense si pasara eso acá, digamos, yo no sé qué pasaría. Pero así, y en Uruguay nomás. Tenemos el ejemplo de Argentina, que sacaron uno de los cuadros de Videla. Pero aquí el comandante en jefe el 20 de noviembre del 2018 dijo, recuérdense que fue tan escandaloso lo que dijo, pues, a propósito de una filtración de unos audios y un titular que sacó Mauricio Baibel, que decía, comandante en jefe revela que oficiales venden armas al narco. Complejo, ¿no? Algunos que dicen Chilezuela, parece que ya estuviéramos en Chilezuela, ¿no? Con el gobierno actual, vendiendo armas al narco. Eso es lo que dijo el comandante en jefe, entre varios disparates más. Parece que se filtró un audio del aula magna de la escuela militar en una reunión con 900 oficiales, todos los mandos de la región metropolitana, todos los mandos, en donde los Martínez instó a defender las pensiones de los militares con dientes y muelas a los oficiales. Los militares no nos defendemos con dientes y muelas, nos defendemos con un 9 milímetros, con un 7.62 de guerra, con granadas, con tanque, no, dientes y muelas no. Y justo se filtró ese audio, que interesante, porque también se estaba discutiendo en el Congreso una eventual reforma a las pensiones, y se filtró, ¿no? Y el comandante en jefe me culpó, claro, el comandante en jefe me culpó a mí de esa filtración, ¿no? Tuvo la indecencia de ir el 25 de noviembre, 5 días después, a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, y les dijo, yo tengo el noticiario, lo certifica ante notario, lo replicó un medio de comunicación, y el comandante en jefe dijo, mire, sabemos quién fue, ese oficial faltó al honor militar y lo vamos a denunciar. Bueno, me denunció a mí, ¿no? En su justicia militar me denunció. Y luego de 1 año y medio de investigación, de declaraciones, me requisaron el celular. Me lo requisaron, lo mandaron a la PDI y al Regimiento de Inteligencia para que lo revisaran los dos. Oficiaron a Google para que me revisaran los correos, porque ese es el poder de la justicia militar. Todos los recursos del Estado apuntados a esa represión, debiendo haber cosas mucho más importantes que hacer. Me revisaron el correo, me requisaron el celular, estuve a punto de meterme de nuevo a la cárcel. Y finalmente, después de todas esas acciones y de testigos, bueno, hubo un sobreseimiento. Pero el comandante en jefe va donde los diputados y les dice, sí, no, sí sabemos quién fue, sabemos. Antes de eso, a propósito de una violación de derechos humanos del año antepasado de un soldado en Calama, que lo habrían abusado o violado sexualmente, el comandante en jefe también dice ante la Cámara de Diputados, oiga, y las máximas sanciones para esos militares que hicieron esa acción y yo ya los di de baja.
falso. Yo tengo los documentos de eso y a un año de que el comandante en jefe dijo los di de baja, están todos activos. Cuando el comandante en jefe les dice a propósito del acto de Krasnov y de Villarroel, dijo, y lo dijo también en la Cámara de Diputados en 2018, dijo, miren, me parece la mayor gravedad las faltas que cometieron ambos coroneles, y sacó un comunicado también que iban a aplicar las máximas sanciones contra ambos coroneles porque era inaceptable. Bueno, tengo las hojas de vida de los dos coroneles, los dos se fueron en lista 1, muy buenos, felicitados, con pensión completa, desahucio, y le siguieron pagando 4 meses después del retiro voluntario que pidieron. Voluntario. ¿Cuál es la diferencia de que si Martínez hubiese propuesto su retiro y el ministro y el presidente dicen sí, retiro, yo no acepto su renuncia, no, yo lo retiro a usted, yo lo destituyo? Es mucha la diferencia, porque no podrían ejercer cargo público en 5 años. Y hoy día podríamos tener al coronel Krasnov contratado como empleado público en la escuela militar haciendo clases de derechos humanos, junto al general Harry, ¿no? Ese es el problema. Rafael, para ir cerrando esta interesantísima conversación, para muchos yo creo que nos pasa que desde el mundo civil no estamos tan enterados de lo que significa la vida militar y todos los puntos oscuros que nos planteas. Es imposible no hacerte una última pregunta muy corta para darte el espacio para tu reflexión. ¿Te gustaría ser constituyente en una eventual convención si es que el 25 de octubre se aprueba esta nueva idea de legislar una nueva constitución? Sí, me gustaría, y yo solo estoy esperando la confirmación nomás. Yo ya no tengo ninguna esperanza de este gobierno, ¿no? Este gobierno ya ha demostrado todo lo que ha demostrado a Chile completo. Entonces me falta solo la confirmación de un último recurso que presenté ante el ministro de Defensa, aportándole antecedentes, porque más encima hay el ministro Espina firmó el retiro bajo un documento falso que le informó el fiscal general militar que yo no tenía calidad de denunciante en ninguna causa. Bueno, se le olvidó al fiscal general militar que yo soy actor de 3 aristas de las 30 que tiene la ministra Rutherford. Una por un fraude de 11.000 millones de pesos. Lo que pasa es que hemos perdido la dimensión ya de los ceros. 11.000 millones de pesos. Otra por 27 millones y una por un eventual fraude de $20.000 del propio comandante en jefe actual. Por eso que era tan conveniente para él proponer tantas veces mi retiro, ¿no? Pero se lo olvidó. El ministro Espina pidió mala información, el fiscal general militar hizo este informe falso, yo denuncié eso ante el ministro Desbordes y espero que me responda todavía. Me reuní con él el 2 de septiembre y estoy esperando eso nomás. Yo sé que, miren, yo creo que van a seguir siendo parte activa de la corrupción este gobierno, no espero nada de ellos. Tienen que confirmar sobre ese recurso mi retiro y con eso ya voy a empezar a ver de qué forma ser constituyente, porque tienen que haber cambios esenciales en Chile. Así que sí. Ahora vamos a ver qué pasa con los partidos políticos, porque he visto que los independientes justamente era para que fueran independientes los constituyentes y se han tomado los partidos estas listas que al parecer, y espero que no sea así, van a ser los mismos de siempre. Y si son los mismos de siempre, vamos a volver a un 18 de octubre. ¿No? Esperemos que sea distinto. Bueno, para ir cerrando, te damos el pase, darnos tu última reflexión para nuestro público, porque ha sido, pero realmente muy, muy, muy educativa y clarificadora tu exposición, Rafael. Bueno, Manuel, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Listo. A ver, algo que planteo en la propuesta de oficina, Departamento de Derechos Humanos al Ejército. Yo pregunto ahí, yo digo, aquí tenemos que acercarnos a la ciudadanía. Tenemos que acercarnos a todos los sectores, ¿eh? No de Plaza Italia hacia arriba, ni algunos partidos políticos de centro derecha que creen que son los dueños y los mercaderes de las Fuerzas Armadas. Yo digo, porque finalmente al final toda la discusión política de Chile y
y de reforma y de todo tipo recae en facho zurdo. O sea, volvemos a Pinochet, ¿no? De que tanto no hemos querido olvidar y dejar el pasado, volvemos a lo mismo, siempre. Entonces yo digo, ¿hay posibilidad de reconciliación? Yo creo que sí. Tengo esperanza en eso. Y les quiero contar muy breve, y por eso pedí estos 3 minutos, mi experiencia. Fíjense que del sector que fue afectado por la dictadura, es decir, quienes perdieron familiares, a quienes los ejecutaron, a quienes le hicieron desaparecer sus familiares, que son quienes deberían tener un rencor tremendo y que deberían tener un odio absoluto en contra de todo lo que venga del mundo castrense, no lo tienen. Y no lo tienen ¿por qué? Les voy a comentar por qué. ¿No? He podido constatar que no lo tienen. El 2007, cuando fui observador de las fuerzas europeas que mandan Naciones Unidas a Bosnia, en la frontera musulmana con Serbia, bueno, cuando estuvo esos 7 meses de observador el 2007, fíjense que el jefe de la misión nos reúne a los militares que estábamos allá y nos dice, miren, nos va a venir a visitar la embajadora concurrente, que está en Hungría, pero que es concurrente en Bosnia, nos va a venir a visitar. Miren, viene en representación del gobierno, es la autoridad, pero ella tiene, a mí no se me olvida nunca, y siempre reproduzco los términos exactos, dice, pero tiene problemas con el ejército. Entonces, puede ser, y no se extrañen, esto se lo dijo a todo el contingente que estábamos allá, no se extrañen que no éramos muchos, éramos cerca de 20. Dijo, mire, no se extrañen si la autoridad que viene no nos saluda o nos mira feo y quizás nos llame la atención por lo que sea. Entonces no se extrañen, ¿ya? Porque tiene problemas con el ejército. Fíjense que cuando llegó la autoridad era doña Carmen Hertz. Oiga, recibió, Manuel, los honores que le corresponden a la presidenta, nosotros formados enfrente de ella con uniforme mimetizado, con armamento, nos saludó a cada uno de nosotros de la manera más cordial que tuvo, con una sonrisa, nos reunió, nos preguntó si teníamos algún problema, si necesitábamos algo, lo que fuera. Oiga, y almorzó con nosotros de la manera más cordial. Y nosotros vestidos con el mismo uniforme y armamento de los que ejecutaron a Carlos Berger, a su pareja. No tuvo ningún problema. Entonces ese comentario de predisposición de ese comandante que estaba allá, que después llegó a coronel y casi fue general, ese es el concepto. Una predisposición absurda. No hubo ningún problema, ni siquiera sabíamos quién era doña Carmen Hertz, ni su historia. Y no tuvo ningún problema. Bueno, otro ejemplo. Cuando yo caí en este laberinto de la corrupción en el 2015, y agoté todas las instancias institucionales, porque hay algunos ignorantes que dicen, no, que este tipo se levantó un día enojado y empezó a reclamar contra el comandante en jefe. No. 14 audiencias para hablar con Oviedo, representar distintas cosas, no. Me tenían liquidado, me pasaron a complemento, no me dejaron ascender, después de la cárcel, olvídese. Era un aniquilamiento, eso es lo que aplicaron. Cuando empezó este aniquilamiento, fui a hablar con don Nelson Caucoto, y aquí me perdonará don Nelson por desclasificar esto, pero fui a hablar con él, le dije, don Nelson, mire, esta es mi situación, me van a liquidar, me están aniquilando. Y me dice, mira, Harvey, no se me olvida nunca también, mira, Harvey, yo no me dedico a defender militares, yo me dedico a meterlo a la cárcel, pero tu caso es tan impresentable que yo lo voy a ver. Oiga, y no ha parado don Nelson, no ha parado. Yo creo que en el estudio jurídico de don Nelson tienen 3 grandes causas: el magnicidio del presidente Frey, Víctor Jara y la mía, porque no han parado. No han parado. Y si no fuera por él y por Francisco Ugaz, también familiar de una víctima de la dictadura, oiga, hemos formado una gran amistad. No hay rencor en ellos, Manuel. Otro ejemplo muy breve. Doña Mónica González, o sea, la Mónica Araya, yo creo que la conocen. Mónica Araya es una señora de 90 años, activista, abogada, amiga mía. Anda con la foto de sus papás, todavía lo está buscando. Son detenidos desaparecidos. Bueno, ella, que es amiga mía, me acompañó, apareció en mi juramento como abogado el 2 de agosto del 2017. Yo estaba del uniforme alemán lleno de botones, el mismo uniforme de lo que hicieron desaparecer a sus papás. Y ella, abrazada conmigo, nos sacamos una foto con el ministro Dolmetsch para el juramento como abogado.
no hay rencor en ella. Lo mismo el 2018, fui a hablar con Alicia Lira a las dependencias de la agrupación de familiares ejecutados políticos, que está en la calle Carabineros de Chile, en el centro. Fui a hablar, bueno, que poco tino tuve de ir de uniforme a hablar con ella. Oiga, me subió al segundo piso de la agrupación, tomamos un café y conversamos. Y así hemos conversado hasta el día de hoy. Y finalmente, Cecilia Haider, gran amiga mía, no tiene ningún rencor. Y le mataron al papá, que era un capitán de ejército. Y no tiene ningún rencor. Entonces, esa es la experiencia que yo puedo dar cuenta de que no existe, en quienes debería haber el mayor rencor y la mayor rabia y no reconciliación, no existe ese sentimiento en ellos. Así que esperemos que todo el resto y todo el otro grupo del otro lado pueda llegar a ese tipo de reflexiones. Creo Gracias. que parte del trabajo Gracias, que Rafael. hacemos, creo que todo el trabajo que también que hacemos desde conversaciones como esta, en poder ponernos en la experiencia de otra persona, también aporta mucho precisamente a esta idea de una reconciliación que sea real, que sea una reconciliación que provenga precisamente de quienes deben reconciliarse y no desde una imposición o simplemente discursos vacíos. Ese cariño y esa gratitud que se expresa para contigo, lo pudimos ver hoy día precisamente en el programa con todos los grandes comentarios que llegaron para tu persona. Así que, de verdad, Rafael, agradecemos mucho tu experiencia, tu comentario, tu sinceridad también, para hablar sobre estas temáticas que obviamente afectaron directamente tu vida privada y que la continúan afectando. Pero creo que es fundamental que tengamos también estas conversaciones, no solamente de quienes estamos desde la vereda civil, trabajando en derechos humanos, sino que también entender que hay personas como tú que están por la idea de una modernización y una idea de realmente tener un ejército que responda a las demandas de una democracia en un año 2020, por ejemplo. Así que agradecemos mucho esta conversación contigo, agradezco también a mi compañero de funciones, Manuel, por esta conversación y esperemos que nos podamos encontrar en otra actividad más en el museo. Les agradecemos también a todo nuestro Adolfo. público, a todos y todas quienes participaron. Sí, Manuel, dale. Sí, reiterar los agradecimientos a Rafael Carvey por esta conversación muy, muy humana, sobre todo. Se agradece mucho eso. Los comentarios de todos nuestros amigos que nos han seguido. Recordarles que va a quedar grabado este registro, así como las otras ediciones de los programas, para que lo puedan compartir. Véanlo en las plataformas del Museo de la Memoria, conectados con lamemoria.cl. Y además, el jefe de editor nos comentaba que los programas del mes de octubre van a estar centrados fundamentalmente en el tema del proceso constituyente. Así que le invitamos a todos nuestros amigos y amigas a que nos sigamos encontrando, sobre todo en estos temas tan interesantes que creemos involucran a todos los chilenos y chilenas, y a los amigos que no son chilenos pero que están viviendo en Chile y han hecho de Chile su residencia, su hogar. Así que a todos bienvenidos para hablar y conversar sobre el Chile que queremos. Maravilloso. Entonces nos encontramos el próximo viernes a las 12 horas en una nueva edición de Educación en Derechos Humanos para el Chile actual. Muchas gracias a Rafael, muchas gracias Manuel y gracias a todas las personas que se sumaron hoy día. Nos vemos el próximo viernes. Adiós. Gracias a ustedes.